Muchísimas gracias al licenciado Franklin Lozada por su presentación. Estimados participantes, realmente es un gusto coincidir en este espacio de sabiduría. ¿Alguna vez nos hemos preguntado si la enfermedad pulmonar obstructiva crónica puede producir un derrame pleural? Hoy es un buen día para buscar esa respuesta. Mi nombre es David Uranga, citólogo en ejercicio, y me encuentro en esta conferencia para conversar sobre la citología de líquidos pleural en pacientes con antecedentes de enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, contando con la compañía del gran equipo de la Escuela de Patología Médica y la Universidad Arturo Michelena. Es así que podremos dar respuesta a la interrogante generada al principio de nuestra intervención. Para ello, debemos definir qué es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o EPOC, la cual se define como un estado patológico que se caracteriza por una limitación del flujo de aire que no es del todo reversible. Pero ahora bien, ¿de qué otra forma más explícita podemos dilucidar qué es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Pues esta enfermedad se caracteriza por una limitación crónica al flujo de aire persistente, heterogénea en su presentación clínica y su evolución, producida principalmente por la exposición al humo del tabaco, a las actividades ocupacionales que involucran la inhalación de químicos u otros derivados y al humo del combustible biomasa. Es una enfermedad de alta prevalencia, prevenible y tratable. La EPOC evoluciona de una manera progresiva y en general los síntomas empiezan a ser evidentes a partir de los 40 a 50 años de edad, siendo esta la población más susceptible. Esta enfermedad afecta aproximadamente a un 10% de la población más susceptible, tal como lo reflejamos anteriormente, en edades comprendidas entre 40 y 50 años. Pese a ser una enfermedad frecuente en adultos, el porcentaje de personas diagnosticadas es muy bajo. La EPOC es una enfermedad compleja muy prevalente y en la actualidad es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en todo el mundo. Según estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud, misma que nos anticipa un incremento de mortalidad en este tipo de pacientes que presentan enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, siendo esta una de las terceras causas de muerte en el mundo a principios del año pasado, complicándose así con la presencia del SARS-CoV-2, conocido como COVID-19. Según estimaciones recientes por la Organización Mundial de la Salud, más de 210 millones de personas presentan este tipo de enfermedad, de los cuales más de 80 millones la presentan de forma moderada o grave. Es así como surgen otras interrogantes. ¿Cuál es la prevalencia de las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas en América Latina? Interesante pregunta, ¿no? El estudio de seguimiento para el año 2018-2019 por parte de Platino, el cual es un estudio de base poblacional para medir la prevalencia de dicha enfermedad, mismo que define que en 3 de los 5 centros principales se muestra que es posible llevar a cabo estudios longitudinales de bases poblacionales en todo el territorio, con alta tasa de seguimiento de casos y espirometrías de calidad que arrojen datos importantes y relevantes para dicho estudio. Este describe que existe una prevalencia de la enfermedad en países de Latinoamérica como lo son México, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Venezuela, mismo que consta con el 12% de incidencia de la enfermedad, tal como se muestra en la presentación. Es por ello que las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas en la actualidad es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en todo el mundo. Este tiene un impacto muy elevado tanto a nivel del propio enfermo como en el sistema sanitario. Su detección precoz, el manejo multidisciplinario de la enfermedad en el tratamiento y en su diagnóstico permiten adaptar la calidad de vida del enfermo y generar un
un menor gasto a nivel sanitario. Comprendiendo un poco más acerca de la enfermedad, puede esta producir un derrame pleural. ¿Qué es el derrame pleural? Como podemos apreciar, siguen surgiendo interrogantes que nos llevan al desarrollo de este tema. En primer lugar, podemos definir un derrame como el acúmulo inadecuado de líquidos dentro del espacio pleural. Este tiene múltiples causas y en general se clasifican como trasudados o exudados. La detección de esta es por exámenes físicos y radiografía de tórax. Normalmente podemos encontrar entre 10 a 20 mililitros de líquido pleural que recorre este espacio, con una composición similar al plasma, pero con concentraciones más bajas de proteínas. Se despliega en una capa delgada sobre la pleura visceral y la pleura parietal, lo que conocemos como el espacio pleural. Esto facilita el movimiento entre los pulmones y la pared torácica. Como se puede evidenciar en la radiografía a mano derecha en la presentación, imagenológicamente podemos visualizar a un paciente en bipedestación que presenta un derrame pleural clásico. Se observa como una opacidad homogénea de alta densidad o radio opaca, que provoca el borramiento de los ángulos diafragmáticos, como lo son el ángulo costofrénico, el más profundo, y el ángulo cardiofrénico, en este caso. Aunado a ello, debemos dilucidar acerca de la anatomía de la pleura. En términos generales, la pleura es la membrana serosa que recubre a los pulmones y la cara interior de la cavidad torácica. Se divide en pleura visceral, que cubre la parte exterior del pulmón y las cisuras interlobulares, y la pleura parietal, que cubre la parte interior de la pared torácica, el diafragma y el mediastino. Entre ellas podremos encontrar el espacio virtual denominado cavidad pleural, que contiene el líquido propiamente dicho. La pleura parietal está formada por una estructura irregular de tejido conjuntivo, cubierto por una sola capa de células mesoteliales. La unión entre el pulmón y la pleura visceral está formada por el tejido subpleural. La aponeurosis endotorácica es la que nos separa a la pleura parietal de la pared torácica. La pleura parietal se divide en 4 porciones, de acuerdo a la porción del tórax a la que ésta esté relacionada. La porción que se encuentra más abajo se denomina pleura diafragmática o basal. La pleura mediastínica es la que está en contacto con el mediastino, recordando que este es el espacio que queda entre ambos pulmones. La pleura costal es la más larga de todas, que está en contacto con el esternón, las costillas y la columna vertebral. Así encontraremos la cúpula pleural o vértices de la pleura. Es aquel que se encuentra entre la primera costilla, es la prolongación de la pleura hacia el cuello. Existen diferentes bordes que se encargan de la unión de las secciones de la pleura, como lo es el borde interior, el cual une la cúpula pleural con la pleura mediastínica y la pleura diafragmática. También encontraremos el borde posterior, mismo que une la pleura mediastínica con la pleura parietal costal. Este es muy difícil de encontrar anatómicamente hablando en cortes en vivo. Veremos también lo que es el borde anterior, que une la pleura mediastínica con la pleura parietal costal en la parte posterior del esternón. Ahora bien, encontraremos unos recesos que anatómicamente los podremos encontrar en diferentes literaturas denominados como senos, que son unos huecos o espacios de la cavidad pleural que no están ocupados por el parénquima pulmonar. El primero de ellos, que se encuentra entre la pleura mediastínica y la pleura parietal costal, se denomina como costeomediastínico. Igualmente, un espacio inferior que está entre la pleura diafragmática y la costal, denominada costodiafragmático. Estos son todos los aspectos anatómicos que
Adentrándonos un poco más en el tema, podremos dilucidar las diferencias entre el exudado y el trasudado. Lo primero que queremos definir al momento de la descripción o evaluación clínica del paciente cursante de un derrame pleural es la causa de este derrame. Para ello, debemos definir el tipo de líquido extraído por toracocentesis o el método utilizado por el clínico. Es decir, si este líquido es un exudado o es un trasudado. En términos generales, el exudado pleural es secundario a las alteraciones del flujo del líquido. Existe un aumento de la permeabilidad capilar, tal como se muestra en la presentación. También encontraremos un bloqueo del drenaje linfático y por ende la pleura se encuentra enferma. En términos generales, podremos también dilucidar desde el punto de vista citológico que se caracteriza por pleocitosis alta, las cuales cualitativamente están en relación con la etiología cursante por el paciente. Sus características se basan en presentar un fondo sucio, pudiendo encontrarse con eritrocitos degenerados, pigmentos hemáticos en los citoplasmas de las células mesoteliales y degeneración de estas células propiamente dichas. Y también se pueden apreciar células atrapadas en la fibrina. Diversas estadísticas presentan que entre el 42 y el 77% de las efusiones exudativas son secundarias a procesos malignos. Y también dentro de estas estadísticas podremos apreciar aquellas que van a corresponder a procesos como las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. El trasudado pleural es secundario a las alteraciones de la presión, donde existe un aumento de la presión hidrostática y hay una disminución de la presión oncótica. Y la pleura no está enferma como tal. Los trasudados se desarrollan cuando los factores que influyen en la formación o la reabsorción de este líquido se alteran y se produce un acúmulo del mismo. Desde el punto de vista citológico se caracteriza por tener poca celularidad por campos, por debajo de algunos cientos, que cualitativamente se corresponden a células mesoteliales, histiocitos, linfocitos y escasos polimorfos nucleares. El fondo es limpio y ocasionalmente, debido a los artefactos productos de la punción aspiración con aguja fina, podremos encontrar presencias de hematíes. Ahora bien, utilizando toda la información, descripciones y definiciones, podremos armar una definición concisa de lo que corresponde a la enfermedad. Para ello, continuaremos dilucidando acerca de las características citomorfológicas de las células mesoteliales. Para poder definir las características citomorfológicas de estas células, podremos encontrar que la literatura nos define que usualmente estas se van a encontrar de formas dispersas en los extendidos, pero ocasionalmente pueden formar sábanas o pequeños grupos con ventanas, tal como lo define la literatura. Su citoplasma es denso, de bordes externos más claros, con efecto de falda de encaje, y ocasionalmente se encontrarán células gigantes multinucleadas. Con sus características generales descritas, podemos definirla un poco más puntualizada. Su núcleo es redondo, elíptico o en forma arriñonada, generalmente central, de tamaño uniforme, bordes regulares, gruesos y nítidos. Hay una hipercromasia mínima con una cromatina finamente granular, reticulado, con cromocentros y a veces con nucleolos prominentes. Puede encontrarse una binucleación en este tipo de células de manera normal. Su citoplasma es abundante, redondo, homogéneo o elíptico, de límites mal definidos con microvellosidades, a veces vacuolado, con una especie de halo o efecto de ventana, como lo define la literatura, entre una célula mesotelial y otra. Visualizando la presentación encontraremos dos microfotografías que demuestran cada una de las características antes mencionadas. Como podremos ver, encontraremos células mesoteliales de forma individual y aquellas células mesoteliales en pequeños grupos, que
podremos encontrar esos efectos de ventana y esas microvellosidades antes mencionadas. También encontraremos estos elementos añadidos como lo son los polimorfos nucleares y aquellos artefactos causados por la punción-aspiración con aguja fina como lo son los eritrocitos. Es precisamente en este punto donde podremos dar respuesta a la primera interrogante generada al principio de nuestra conferencia. ¿Alguna vez nos hemos preguntado si la enfermedad pulmonar obstructiva crónica puede producir un derrame pleural? Pues es con este caso clínico a continuación que podremos dar respuesta a esta pregunta. Lo primero que debemos definir es su historia clínica. Estamos en presencia de un paciente masculino de 67 años de edad, el cual es una de las características antes descritas en aquellos pacientes susceptibles de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es originario de México. Este también es otro de los países de Latinoamérica que corresponde a el estudio efectuado por Latino y reside en el Distrito Federal. Es albañil de profesión con una instancia hospitalaria de 38 días consecutivas. Dentro de su historial clínico podremos apreciar que es un paciente que consume tabaco durante 50 años aproximadamente y fuma 15 cigarros al día. Entonces, siendo uno de los factores de riesgo para poseer justamente lo que es este tipo de enfermedades, ¿no? El padecimiento actual del paciente lo refirió de 3 meses de evolución, caracterizado por un dolor continuo en el epigastrio, de moderada intensidad y disnea que evolucionó de los grandes a medianos esfuerzos, con tos con expectoración escasa y blanquecina aproximadamente de 30 mililitros al día. Se agregó además edemas de miembros inferiores progresivos hasta las rodillas. En la exploración física, el paciente presenta una presión arterial de 110 a 70, es decir, normal, con una frecuencia cardíaca de 110, una frecuencia respiratoria de 110 y una temperatura corporal de 36.5 grados. Saturación de oxígeno del 70%, respirando aire del ambiente. Como se puede apreciar en la radiografía, imagenológicamente hablando, podremos visualizar a un paciente en bipedestación, donde se observa un derrame pleural clásico. Se evidencia con una opacidad homogénea de alta densidad que provoca el borramiento de los ángulos diafragmáticos, como lo son el ángulo costofrénico y el ángulo cardiofrénico. En lo que es la tomografía computarizada de tórax con ventana para el mediastino y el pulmón, se observa hidroneumotórax derecho, así como el derrame pleural derecho y un aumento en lo que es el tamaño de la arteria pulmonar. En las siguientes microfotografías citológicas podremos encontrar una conclusión diagnóstica, la cual describe como un cambio celular reactivo en células mesoteliales, acompañada de elementos inflamatorios, células polimorfonucleares y algunos linfocitos. La figura demuestra que es una tinción utilizada como la coloración de Pacmar, donde se aprecian células mesoteliales reactivas, así como también linfocitos y polimorfos nucleares, con aumento determinado por 100x. Una vez que ocurrió el deceso del paciente, ambos pulmones se extrajeron y se notaron sobredistendidos, donde se encontró al momento de su estudio morfológico macroscópico los bultos subpleurales, así como la pleura visceral derecha parcialmente cubierta por material fibrinoide. Al corte, el parénquima pulmonar muestra amplias zonas consideradas antracóticas extensas, bronquioectasia y enfisema pulmonar, características propias de pacientes que cursan con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Histológicamente hablando, podremos encontrar evidencia microscópica de los detalles observados,
donde se presenta un enfisema centroacinar, los espacios alveolares aumentados de tamaño con clara retracción y fibrosis. Para finalizar, podemos definir que en este paciente eran evidentes dos problemas. El primero de ellos, una cardiopatía mixta considerada por isquemia e hipertensión arterial pulmonar. Se encontraba en una falla cardíaca manifestada por pletórax yugular. A su vez, un derrame pleural bilateral, hepatomegalia y edema de miembros inferiores. Tenía además una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, siendo esta la segunda afección, producida por el consumo de tabaco excesivo por tanto tiempo, que lo llevó a una insuficiencia respiratoria crónica. Teniendo todo esto en consideración, podremos encontrar respuesta definitiva a nuestra interrogante al inicio de nuestra conferencia. ¿Las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas pueden producir un derrame pleural? Pues sí, nos deja en evidencia que cada una de nuestras acciones pueden producir a largo, mediano y corto plazo efectos secundarios en nuestra salud. Es por ello que debemos tener mucha atención a cada una de nuestras actividades diarias y estar siempre precavidos a cada una de estas para no producirnos daño a nuestro organismo, a nuestro sistema. En esta última parte de la conferencia hemos podido encaminar las interrogantes antes planteadas y darles un perfil más actual respecto a las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. En esta oportunidad quiero que tomes todo lo aprendido y puedas analizar los siguientes puntos. ¿Crees que el COVID-19 pueda producir una enfermedad pulmonar obstructiva crónica? ¿Consideras que deben estudiarse en Venezuela los efectos producidos por una enfermedad pulmonar obstructiva crónica? ¿Por qué? No puedo esperar a conocer tus respuestas.